Imaginar, muriendo como uno de los hombres más poderosos de la Europa medieval, no en un campo de batalla. Con honor, no en paz mientras duermes, rodeado de seres queridos, sino ahogándote en tu propia inmundicia. Tu cuerpo. Literalmente pudriéndose de adentro hacia afuera mientras los cortesanos huyen de lo insoportable. Error. Esto no es ficción. Este es el destino documentado de Enrique I de Inglaterra, el hijo del conquistador, cuyo unos días finales aterradores conmocionarían a un reino y sacudirían los cimientos de la realeza medieval. ¿De qué se trata? Escuchar es la historia real de un gobernante cuyo cuerpo lo traicionó de la manera más horrible imaginable. Una muerte tan indigno que pondría en duda el derecho divino de los reyes. Enrique I de Inglaterra nació alrededor de 1068, el hijo menor de Guillermo el Conquistador, el rey normando que se había apoderado de Inglaterra en 1066 y cambió el curso para siempre de la historia británica. A diferencia de sus hermanos mayores, Robert y William Rufus, inicialmente no se esperaba que Enrique heredar ningún territorio significativo. Su padre, como es bien sabido, no le dejó tierras, solo una suma sustancial de 5.000 libras en plata, lo que le valió el amargo apodo de Bokelair. O un erudito destacado. Al carecer de tierras que administrar, recibió una educación integral, inusual para un príncipe medieval. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. La inteligencia, la crueldad y la astucia política de Enrique finalmente lo colocaría en el trono de Inglaterra en circunstancias sangrientas y sospechosas. El camino hacia la victoria de Enrique. La corona estaba pavimentada con los cuerpos de sus familiares. Cuando Guillermo el Conquistador murió en 1087, su hijo mayor, Roberto, heredó Normandía, mientras que el segundo hijo, Guillermo Rufus, tomó Inglaterra. Enrique recibió su plata y poco más, pero fue paciente y calculador. Cuando William Rufus murió en 1100 en circunstancias misteriosas durante un accidente de caza en Nueva Bosque con una flecha atravesándole el pulmón, Henry estaba convenientemente cerca. A los 3 días después, había cabalgado hasta Winchester, había asegurado el tesoro real y se había hecho coronar en la abadía de Westminster. Antes de que su hermano mayor, Roberto, pudiera regresar de la primera cruzada. Muchos historiadores sospechan que Enrique tuvo algo que ver en la muerte de su hermano, aunque nunca se han encontrado pruebas. Lo que es seguro es que Enrique se movió con una velocidad y eficiencia que sugería una planificación cuidadosa. Una vez en el trono, Enrique demostró ser uno de los gobernantes más capaces y eficaces de la Inglaterra medieval. Comprendió que el poder requería más que poderío militar. Exigía excelencia administrativa, reforma legal y el control sistemático de la nobleza que, de otro modo, podría desgarrar el reino. Estableció la Exchequer, la primera administración financiera sistemática en la historia inglesa, creando registros meticulosos de ingresos y gastos reales que le permitieron maximizar los ingresos y mantener un ejército poderoso sin la necesidad constante de imponer impuestos a sus súbditos para que se rebelen. Reformó el sistema legal, creando jueces itinerantes que llevarían la justicia real a todos los rincones del reino, socavando el poder de los señores locales y estableciendo la ley del rey como suprema. La vida personal de Enrique fue igualmente estratégico. Se casó con Matilde de Escocia, descendiente de la antigua la Casa Real anglosajona, que ayudó a legitimar el gobierno normando a los ojos de el pueblo inglés, que aún recordaba su pasado conquistado. Tuvo 2 hijos legítimos. William Adeline, su heredero, y Matilda, que más tarde se convertiría en una figura central de el caos que siguió a la muerte de Enrique. Pero Enrique también fue espectacularmente promiscuo, ostentando el récord medieval. Para los hijos ilegítimos reconocidos con al menos 25 bastardos por varios amantes. Estos niños no eran secretos vergonzosos, sino herramientas políticas casadas con aliados estratégicos en todo el mundo. Inglaterra y Normandía, creando una red de vínculos familiares que fortaleció el poder de Enrique. Sin embargo, bajo esta fachada de fuerza y eficiencia, Henry sufría de una condición que dominaría cada vez más su vida y finalmente lo mataron de la manera más horrible imaginable. Desde relativamente temprano. Durante su reinado, Courtiers notó que el rey de repente se excusaba de
Reuniones importantes, con el rostro pálido y sudoroso. Desaparecía por largos periodos y regresaba exhausto. Y claramente indispuesto. Los susurros comenzaron lentamente, cuidadosos y discretos, como: las discusiones sobre la salud del rey eran apropiadas, pero con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Enrique sufría de graves problemas digestivos crónicos que se manifestaron en violentos ataques de diarrea, calambres estomacales y agonía digestiva que lo dejarían incapacitado durante días seguidos. La medicina medieval no entendía casi nada sobre trastornos digestivos. La teoría médica predominante, heredada del antiguo médico griego Galeno, sostenía que la enfermedad, resultado de desequilibrios en los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que los problemas digestivos indicaban un exceso de bilis o humores corruptos que necesitaban ser purgados del cuerpo. Los tratamientos prescritos por los médicos de Henry no solo eran inútil, pero activamente dañino. Lo sometieron a sangrías regulares. Le abrieron las venas de los brazos para drenar lo que creían que era sangre corrupta. Le recetaron potentes remedios, hierbas y brebajes diseñados para inducir el vómito y más diarrea, creyendo estaban ayudando al cuerpo a expulsar los malos humores cuando en realidad estaban deshidratando a un paciente que ya sufría y empeorando su condición. El costo psicológico de una enfermedad crónica en un rey medieval es incalculable. En una época en la que la realeza se entendía como un mandato divino, cuando el cuerpo del rey era visto como un reflejo del reino. La salud y la debilidad física no solo eran vergonzosas sino políticamente peligrosas. Los contemporáneos de Enrique creían que Dios elegía a los reyes y los mantenía en el poder. Un rey enfermo sugirió la divina desaprobación, una percepción peligrosa que podría envalentonar a los rebeldes y debilitar la lealtad de los nobles que podrían preguntarse si Dios había retirado su bendición. Enrique nunca pudo admitir su debilidad, nunca pudo mostrar vulnerabilidad, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba una y otra vez. El estrés de mantener esta fachada, combinada con las exigencias genuinas de gobernar 2 territorios, a menudo al borde de la guerra, solo empeoró su condición física. La relación de Henry con su hermano mayor, Robert, ilustra perfectamente cómo se entrelazaban el estrés físico y el político. Robert Curto, duque de Normandía, nunca aceptó la toma de la corona inglesa por parte de Enrique. A partir de 1101, los hermanos se vieron envueltos en conflictos periódicos con Robert invadiendo Inglaterra en ese primer año solo, para ser comprados con un pago sustancial. Pero la paz fue temporal. En 1106, Enrique invadió Normandía y en la batalla de Timbre derrotó decisivamente a Roberto. Fuerzas capturaron a su hermano y lo encarcelaron. Robert pasaría los 28 años restantes de su vida como prisionero de Enrique, que murió en el castillo de Cardiff en 1134, después de haber sobrevivido a su utilidad. El trato de Enrique a Roberto fue pragmático y brutal, típico de la época. Pero también revela la paranoia que caracterizó cada vez más sus últimos años. El capturado Robert no fue simplemente encarcelado, sino sometido a tortura psicológica diseñada para quebrantar su espíritu por completo. Henry se aseguró de que su hermano fue trasladado entre varias prisiones. Nunca se le permitió sentirse cómodo ni establecer relaciones con guardias o nobles locales. Según algunos cronistas, Roberto era a veces lo mantuvieron encadenado y, según se informa, le sacaron los ojos para evitar cualquier posibilidad de escape o reconocimiento si simpatizantes intentaron un rescate. Si el cegamiento. Los historiadores debaten cómo ocurrió el incidente, pero lo que es seguro es que Enrique tenía la intención de el encarcelamiento de su hermano le sirvió tanto de castigo como de advertencia. Ningún rival no podía esperar piedad, ni siquiera de la familia. Esta crueldad, combinada con la de Henry, su salud cada vez era peor, creó un rey que era a la vez impresionantemente eficaz y profundamente aislado, rodeado de cortesanos que lo temían en lugar de amarlo.
La eficiencia administrativa por la que Enrique es justamente elogiado, también refleja la mentalidad de un gobernante que no confiaba en nadie. Uno completamente. El ex bufón no fue simplemente una innovación financiera, sino una sistema de controles y verificaciones diseñado para prevenir la malversación de fondos y garantizar que cada centavo adeudado a la corona se recaudaba y contabilizaba. Enrique instituyó el uso de la exchequera mesa, un gran tablero cubierto con un mantel a cuadros donde los funcionarios calculaban las cuentas utilizando contadores, creando un sistema visual que dificultaba el fraude. Envió a sus funcionarios en todo el reino para realizar auditorías regulares. ¿Y hay de cualquier sheriff o noble que no podía justificar cada centavo de los ingresos reales? El sistema funcionó de maravilla, llenando el tesoro de Enrique y financiar sus campañas militares. Pero también lo hizo profundamente impopular entre la nobleza, que estaba resentida por este nivel sin precedentes de supervisión real. Con el paso de los años, los problemas de salud de Enrique se hicieron más frecuentes y graves. Para la década de 1120, los cronistas, anotando regularmente los periodos en los que el rey estaba demasiado enfermo para realizar negocios, obligado a delegar responsabilidades mientras sufría en privado. La naturaleza de su enfermedad significaba que era difícil ocultar. La diarrea violenta y el malestar digestivo producen ruidos inconfundibles y olores. Y a pesar de los mejores esfuerzos de los sirvientes y cortesanos por mantener la discreción, todos en la realeza, la familia sabía cuando el rey sufría. El olor a enfermedad lo envolvía, un recordatorio constante de que incluso el hombre más poderoso de Inglaterra estaba sujeto a las humillaciones de la decadencia corporal. Actitudes medievales hacia las funciones corporales eran algo diferentes a las sensibilidades modernas. La gente vivía mucho más cerca de los animales y excrementos humanos. Los orinales se vaciaban por las ventanas hacia las calles. Los baños, donde, si existían, eran simples agujeros en asientos de piedra en los que se dejaban caer los desechos. Pozos o mous debajo. El olor a excrementos humanos era parte normal de la vida diaria. Sin embargo, incluso para los estándares medievales, la condición del rey era impactante. Cuando el gobernante del reino pasaba días enteros efectivamente confinado a un retrete, cuando los sirvientes tenían que limpiar constantemente después de su monarca, creó una disonancia cognitiva que sacudió los cimientos de cómo la gente entendía la autoridad real. ¿Cómo podrían los elegidos de Dios? ¿Se reduciría un gobernante a circunstancias tan degradantes? El estrés de gobernar. Mientras estuvo crónicamente enfermo, se manifestó en la creciente severidad y paranoia de Henry. Nunca había sido amable ni hombre gentil. La realeza medieval requería crueldad. Pero en sus últimos años, él se volvió notablemente más severo. Aumentó el uso de la mutilación como castigo, favoreciendo particularmente la extirpación de ojos y testículos por diversos delitos. No se trataba de actos de crueldad al azar, sino de políticas calculadas y diseñadas para incapacitar amenazas potenciales sin las complicaciones morales de la ejecución. Un hombre ciego no podía luchar ni reconocer a los conspiradores. Un hombre castrado no podía. Padres e hijos que podrían convertirse en futuros rivales. La corte de Enrique se convirtió en un lugar de conversaciones susurradas y palabras cuidadosas donde todos entendían que el temperamento del rey enfermo era impredecible y su misericordia cada vez más escasa. El año 1120 trajo consigo una tragedia que tendría profundas implicaciones para el reinado final de Enrique. Su hijo legítimo y heredero, William Adeline, murió en el hundimiento del el desastre del barco blanco. El navío, considerado uno de los mejores de la época, se dirigía a toda velocidad hacia el Atlántico inglés. Canal desde Normandía hasta Inglaterra, que transportó a Guillermo y a gran parte de la generación más joven de la nobleza anglo-normanda. La tripulación y los pasajeros estaban borrachos, celebrando cuando el barco chocó contra una roca. Y se hundió rápidamente. Casi todos a bordo se ahogaron, incluido William, que tenía 17 años. Según los cronistas, Guillermo escapó inicialmente en un pequeño bote,
pero regresó para rescatar a su media hermana, lo que provocó que el barco se inundara con los supervivientes desesperados que se aferraban a él. El príncipe se hundió con ellos. Todo. Enrique estaba en Normandía cuando llegaron las noticias. Cronista contemporáneo Orden. Vitalis escribió que nadie se atrevió a decírselo directamente al rey. Finalmente, enviaron un joven le dio la noticia, calculando que sería menos probable que Henry matara. El mensajero sí era un niño. La reacción de Henry fue inmediata y devastadora. Se desplomó, abrumado por el dolor, y según testigos, nunca sonrió. De nuevo. Ya sea que ese último detalle sea literalmente cierto o un adorno dramático, captúrala. El impacto psicológico de la muerte de Guillermo. Enrique había pasado décadas asegurando su reino, creando sistemas administrativos. Que lo sobreviviría, planeando una sucesión estable. Y en una noche de celebración con alcohol, todos esos planes se ahogó en las frías aguas del canal. La crisis sucesoria creada por la muerte de Guillermo acabaría. Resultar fatal para Enrique y catastrófico para Inglaterra. Enrique solo tenía una hija legítima restante, su hija Matilde. En 1127, tomó el trono. La extraordinaria medida de obligar a su baronesa a jurar que aceptaba a Matilde como su heredera. Esto fue casi sin precedentes. La Europa medieval tenía reinas consortes, mujeres que compartían el poder de su marido, pero reinas gobernantes. Las mujeres que ostentaban poder por derecho propio eran excepcionalmente escasas y profundamente controvertidas. El argumento era que las mujeres carecían de la fuerza física y la destreza militar necesarias para la realeza. Que eran demasiado emocionales y débiles para tomar las difíciles decisiones que se le exigían a un gobernante. A Enrique no le importaba. Matilde era inteligente, educado y su única opción. Pasó sus años restantes tratando de asegurar su sucesión, exigiendo repetidos juramentos de lealtad de baronesas renuentes. Pero Enrique también complicó las cosas con sus acciones. Después de la muerte de William, se volvió a casar, con la esperanza de tener otro heredero varón, pero su segunda esposa, Adelisa de Luba, no tuvo hijos durante todo el matrimonio. Frustrado y desesperado, Enrique evadió sus apuestas. Promovió a su sobrino favorito, Stephen de Blair, dándole extensas tierras y posiciones de poder, mientras insisten simultáneamente en que todos, excepto Matilda. Las señales contradictorias fueron políticamente catastróficas. Cuando Henry murió, tanto Matilde como Esteban reclamarían el trono y la guerra civil resultante, conocida como la anarquía. Desgarrar Inglaterra durante 19 años de sangriento conflicto que devastó el reino que Enrique había trabajado tan duro para construir. El deterioro físico de la salud de Enrique se aceleró drásticamente. En sus últimos años. A las 11:35, tenía casi 60 años, una edad medieval. Estándares, donde pocas personas vivían más allá de los 50. Sus problemas digestivos, siempre grave, se volvió completamente inmanejable. Los cronistas informan que sufría de ataques cada vez más frecuentes que lo dejaban postrado en cama, incapaz de comer alimentos sólidos. Y con un dolor constante. La comprensión medieval de la dieta significaba que su condición casi con certeza empeoraba. Por los alimentos que consumía. La dieta noble se inclinaba fuertemente hacia la carne. En particular, carnes de caza, que a menudo estaban parcialmente deterioradas según los estándares modernos, regadas con vino y cerveza. Las verduras se consideraban alimento campesino, peligroso e inferior. La dieta que su objetivo era demostrar estatus, y la riqueza lo estaba matando lentamente. Los tratamientos médicos medievales alcanzaron nuevas cotas de peligrosa ineficacia mientras los médicos de Henry luchaban por tratar a su paciente cada vez más enfermo. Administró compuestos que contenían mercurio, creyendo que purgaría los malos humores. El mercurio, por supuesto, es altamente tóxico y habría causado síntomas adicionales, incluidos temblores, pérdida de dientes, daño renal y mayores problemas digestivos. Lo sometieron a cisternas
enemas que supuestamente limpiaban los intestinos, pero en realidad introducían bacterias y causaban problemas adicionales. Irritación e infección. Prescribieron brebajes extraños, incluyendo piedras preciosas en polvo, que eran. Se cree que tienen propiedades curativas por sus colores y su correspondencia con varios órganos, pero que en realidad eran simplemente lugares caros en el mejor de los casos y fuentes de envenenamiento adicional. Peor. La teoría de los humores también llevó a los médicos a recomendar alimentos específicos para equilibrar la bilis corrompida de Henry. Creían que los alimentos calientes y secos contrarrestar los humores fríos y húmedos y viceversa. Esto significaba prescribir exactamente lo contrario de lo que un médico moderno recomendaría para alguien con problemas digestivos graves. En lugar de insípido alimentos de fácil digestión, a Henry se le daban carnes ricas y muy condimentadas, fuertes, vinos y salsas complejas. Todos se creían apropiados desde el punto de vista médico, pero todos garantizado para irritar su sistema digestivo ya devastado. Cada intento de curarlo lo empeoró, trágica ironía que llegaría a su fatal conclusión en noviembre de 1135. En el otoño de ese año, Enrique estaba en Normandía, alojándose en su pabellón de caza. Cerca de Leon-Lafort, en la campiña normanda. Había ido allí en parte por placer, en parte para supervisar conflictos continuos con varios nobles normandos que resentían su estricto gobierno. Las crónicas contemporáneas pintan un panorama de un rey que estaba visiblemente enfermo, su rostro pálido y demacrado, su cuerpo delgado. A pesar de su apetito normalmente robusto, su energía disminuyó notablemente. Los cortesanos estaban preocupados, pero Enrique se negó a reducir el ritmo o reconocer su debilidad. Admitir la enfermedad sería admitir la vulnerabilidad, y a los 67 años, con una. Ante la inminente disputa sucesoria, Enrique no podía permitirse parecer débil. Precisamente esta obstinada negativa a reconocer sus limitaciones lo que lo mataría. La comida fatal ocurrió en principios de noviembre de 1135. La fecha exacta es objeto de debate entre los cronistas, pero los detalles son notablemente consistentes. A Henry le presentaron un plato de lampres, tipo de pez sin mandíbulas que se consideraba un manjar en la Europa medieval. Lampres son criaturas parásitas, de apariencia similar a la de una anguila, que se adhieren a otros peces. Con bocas circulares llenas de dientes y se alimentan de sangre y tejidos. Son, según los estándares modernos, algo horribles de ver, pero la nobleza medieval los consideraba el colmo. Lujo. Eran caros, difíciles de capturar y su carne rica y grasosa era apreciada. Enrique amaba las lampras y las había comido durante toda su vida a pesar de su reputación de ser difíciles de digerir. En esta ocasión en particular, el médico personal de Henry, un hombre cuyo lamentablemente, su nombre se perdió en la historia, advirtió explícitamente al rey que no comiera la lampre. Según el cronista Henry de Huntington, el médico había notado que el pescado olía mal, lo que sugiere que no estaban completamente frescos. En una época anterior a la refrigeración, cuando el pescado tenía que ser transportado largas distancias desde la costa hasta los pabellones de caza del interior, y el deterioro era una constante riesgo. La advertencia del médico fue clara y directa. Estas lámparas eran peligroso, y dados los conocidos problemas digestivos del rey, comerlos sería catastrófico. Pero Enrique, ya fuera por el orgullo, la terquedad o el simple amor por la delicadeza, hicieron caso omiso de la advertencia. Era el rey. Comía lo que quisiera y ningún médico le dictaría su menú. Fue una decisión que matarlo dentro del mes. Enrique comió las lampras y según las crónicas, al principio parecía estar bien. La comida concluyó sin incidentes y el rey continuó con sus asuntos. Pero horas después, comenzaron los síntomas familiares, solo que esta vez fueron mucho más severos de lo habitual. Los calambres estomacales. Lo primero que empezó fueron oleadas de dolor que doblaron a Henry y lo dejaron sin aliento. Luego vino la diarrea, violenta e incontrolable,
Mucho peor que cualquier otra que su condición crónica le hubiera producido antes. Los sirvientes de Enrique corrieron a atenderlo. Pero poco podían hacer excepto proporcionar orinales y limpiar. Linos, observando impotentes cómo sufría su rey. Lo que Enrique estaba experimentando era casi con certeza una caso grave de intoxicación alimentaria, posiblemente por contaminación bacteriana en la lamprey en mal estado, posiblemente por parásitos que infectó al pez, o muy posiblemente de toxinas acumuladas en la propia carne de la lamprea. La ciencia moderna. Se identificaron varios riesgos asociados con el consumo de lampres, incluida la bioacumulación de metales pesados y toxinas ambientales en sus tejidos y la presencia de toxinas naturales en su moco y tejidos que pueden causar malestar gastrointestinal severo. En la época de Enrique, nada de esto se entendía. Simplemente sabían que la comida puede enfermarte, pero no se sabe por qué ni cómo, y mucho menos cómo tratarlo. Más allá de sus inútiles teorías humorales, los médicos de Henry comenzaron inmediatamente sus tratamientos y, al hacerlo, transformaron un caso grave de intoxicación alimentaria en una sentencia de muerte. Se administraron potentes preparaciones a base de hierbas diseñadas para inducir el vómito y evacuar aún más los intestinos, creyendo que ayudaban a su cuerpo a expulsar los malos humores. En realidad, estaban deshidratando a un paciente que ya estaba deshidratado e irritando su sistema digestivo. Sistema aún más. Le practicaron sangrías, abriéndole las venas de los brazos, para drenar lo que calculaban como exceso de sangre corrompida por malos humores. Esto redujo su volumen sanguíneo y la capacidad de su cuerpo para mantener la presión arterial y circular oxígeno a sus órganos. La intervención lo empeoró y, a medida que empeoraba, aumentaron la intensidad de sus tratamientos, convencidos de que más la terapia agresiva eventualmente equilibraría sus humores. En cuestión de días, Henry estaba claramente muriendo. La diarrea continuaba sin cesar, ahora mezclada con sangre, lo que indica que sus intestinos estaban ulcerados y sangraban internamente. Desarrolló fiebre. El intento de su cuerpo por combatir la infección. Pero en su debilitado estado, la fiebre solo aumentó su miseria, causándole delirio y confusión. Se volvió incapaz de retener ni siquiera agua y comenzó a sufrir una deshidratación severa. Afectar su función cerebral. Los cronistas informan que Henry comenzó a divagar incoherentemente, hablando con personas que no estaban allí, reviviendo recuerdos de décadas pasadas. A veces lúcido y a veces completamente desorientado. La mente una vez aguda que había administrado 2 reinos se estaba disolviendo en fragmentos confusos. El olor se volvió insoportable. La gente medieval estaba acostumbrada al olor desagradable, pero lo que emanaba de la cámara del rey estaba más allá de lo normal. La diarrea constante mezclada con sangre y trozos de revestimiento intestinal desprendido, la fiebre, el sudor, la falta de un lavado adecuado, ya que Henry estaba demasiado débil para ser debidamente limpiado. Todo se combinaba para crear un hedor tan fuerte que los sirvientes tenían envolverse la cara con un paño para entrar en la sala. Los nobles que acudieron a presentar sus respetos se encontraron con náuseas y retirándose rápidamente. Los orgullosos cortesanos que habían pasado años compitiendo por el favor del rey ahora competían por encontrar excusas para no asistir. Nadie quería presenciar la degradación de su monarca, y nadie quería ser recordado como presente durante sus humillantes últimos días. Como Henry. Su condición empeoró, su cuerpo comenzó a descomponerse literalmente mientras estaba aún con vida. La diarrea intensa y los vómitos habían destruido el revestimiento de su tracto digestivo. Sin funcionar. Intestinos. Las bacterias que normalmente viven en el intestino en una relación simbiótica controlada comenzaron a proliferaron salvajemente, produciendo gases y toxinas que se acumularon en su cuerpo. ¿Qué diré? Su abdomen se hinchó grotescamente, distendido por el gas y líquido, mientras que el resto de su cuerpo se consumía por la deshidratación y la incapacidad de absorber nutrientes. Su piel adquirió una apariencia grisácea y cerosa,
y le aparecieron llagas donde yacía en su propia cintura. Demasiado débil para moverse o ser movido sin un dolor extremo. Enrique I de Inglaterra. Se estaba pudriendo de adentro hacia afuera, y todos sabían que la muerte era solo cuestión de tiempo. La política. Las implicaciones de la condición del rey se hicieron evidentes de inmediato. Los nobles que había jurado apoyar a Matilde como heredera y comenzó a hacer cálculos privados. Una mujer gobernante era bastante controvertida, pero Matilda estaba actualmente en Onjucón. Su marido Geoffrey, padre del futuro Enrique II, tardaría semanas en llegar a Inglaterra, posiblemente meses para asegurar su posición. Mientras tanto, Stephen de Blair estaba en Bolonia, al otro lado del canal, y tenía un apoyo significativo entre los varones, que preferían un gobernante masculino y preferían el estilo más fácil y más familiar de Stephen. Personalidad generosa comparada con la severa eficiencia de Henry. Mientras Henry agonizaba en su pabellón de caza, los mensajeros ya cabalgaban con fuerza en múltiples direcciones, algunos para informar a Matilda, otros para alertar a Stephen. Todos se están posicionando para la lucha por la sucesión que sería. Inevitablemente, los últimos días de Henry estuvieron marcados por momentos de terrible lucidez intercalados con delirio. En sus momentos de claridad, aparentemente se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo y comprendió que no habría nada que hacer. Recuperación. Los cronistas medievales que generalmente intentaban presentar a los reyes muriendo piadosamente con oraciones en sus labios. Luchó por reconciliar el indigno estado físico de Enrique con la narrativa esperada de una muerte santa. Los relatos afirman que llamó a los sacerdotes y se confesó, recibiendo los últimos derechos de la Iglesia. Otros sugieren que estaba demasiado débil y delirante para las observancias religiosas adecuadas. Lo que parece claro es que Enrique pasó sus últimos días conscientes. Momentos de tremendo dolor físico, despojados de dignidad, abandonados por él. Cortesanos que una vez lucharon por su atención, solos a excepción de los sirvientes que no tuvieron más opción que quedarse. El 1 de diciembre de 1135, Enrique II de Inglaterra finalmente murió. Contemporáneo. Las fuentes ofrecen diversos detalles sobre sus momentos finales, pero todas coinciden en que el horror esencial de su muerte. Su cuerpo se había vuelto tan tóxico, tan lleno de material infeccioso y gases de descomposición que su abdomen estaba grotescamente hinchado. Algunos cronistas afirman que en el momento de la muerte o poco después de el cuerpo esencialmente estalló, la presión de los gases acumulados rompió su estómago e intestinos distendidos. Ya sea que esto ocurriera literalmente de la manera dramática descrita, o sí. Los cronistas embellecen los detalles para enfatizar la tragedia y el disgusto es un tema de debate entre los historiadores modernos. ¿Qué es? Lo cierto es que el cadáver de Henry estaba en tan terribles condiciones que conmocionó a todos los que lo vieron. Las secuelas de la muerte de Henry presentaron problemas prácticos que nadie estaba preparado para manejar. El cuerpo necesitaba ser transportado de Normandía a Inglaterra para su entierro, pero no estaba en condiciones para el transporte. El cadáver ya estaba. Putrefacción, resultado de una infección bacteriana interna que había comenzado antes de la muerte, y el viaje a la costa y luego cruzar el canal tomarían días como mínimo. El embalsamamiento medieval. Las técnicas eran primitivas en comparación con los métodos posteriores, y consistían principalmente en lavar el cuerpo, eliminar las impurezas internas, órganos y rellenar las cavidades con sal y hierbas. Pero el cuerpo de Henry estaba tan corrompida que incluso acercarse era difícil. El olor era abrumador. Y la condición del cadáver sugería que cualquier intento de abrirlo para embalsamarlo podría tener consecuencias aún peores. Condiciones. La tarea de preparar el cuerpo de Henry recayó en un hombre descrito en crónicas simplemente como médico o a veces como empalagar, aunque este último término apenas existía en el vocabulario medieval. A este desafortunado individuo se le pagaba, según algunos cuentas, una enorme suma de dinero para llevar a cabo la horrible tarea de tratar con el cadáver del rey. Insistió en que todos los demás salieran de la habitación. Entendiendo que lo que estaba a punto de hacer
Sería tan repugnante que los testigos podrían huir o enfermar. Trabajando solo, comenzó el proceso de intentar limpiar y preparar el cuerpo para su viaje final. Los detalles exactos de lo que... Afortunadamente, las cosas que tenía que hacer no se registran con detalles explícitos, pero las crónicas lo señalan. Que la tarea llevó horas y que el médico salió de la habitación visiblemente enfermo, después de haber sido vencido por los vapores. Y el horrible estado del cuerpo. Los cronistas medievales, en particular los que escribieron un poco más tarde con algunos, a pesar de la distancia de los acontecimientos, no dudaron en enfatizar las implicaciones simbólicas de la muerte de Enrique. Vieron, en su indigno final, una lección moral sobre el orgullo y la vanidad del poder terrenal. Y la naturaleza niveladora de la muerte. Enrique de Huntington, escribiendo su Historia Anglorum décadas después de la muerte de Enrique. Muerte, relacionó explícitamente el destino del rey con su obstinada negativa a seguir el consejo de su médico sobre el alambre. En opinión de Enrique de Huntington. Castigo divino por el orgullo y la glotonería. Una advertencia a los poderosos para que permanezcan sujetos a la voluntad de Dios y las limitaciones de la carne mortal. Ya sea que aceptemos esta moralización medieval o... No obstante, el contraste entre la reputación de inteligencia y autocontrol de Henry y su muerte a causa de comer pescado en mal estado con tanta obstinación es realmente sorprendente. El viaje del cuerpo de Henry, desde León Lafort hasta la costa, fue una procesión macabra. A pesar de los mejores esfuerzos de el embajador, el cadáver continuó descomponiéndose y produciendo un olor tan abrumador que los cortejos fúnebres tenían que detenerse con frecuencia para quemar incienso y especias en un intento de disimular el olor. Según informes, los lugareños huyeron de la procesión, haciendo carteles contra el mal, creyendo que el terrible hedor indicaba algo antinatural o maldito en la muerte del rey. Esta reacción, aunque es supersticioso según los estándares modernos, revela cuán impactante era la condición de Henry, incluso para las personas acostumbradas a la realidades de la muerte y la decadencia. La procesión debió haber sido extraña y horrible visión. Nobles y soldados escoltando un carro que transportaba un cadáver que era literalmente demasiado asqueroso para acercarse, quemando incienso y hierbas en un intento inútil de mantener cierta dignidad para su rey muerto. Cuando el cuerpo de Enrique finalmente llegó a Rouen y quedó claro que la condición había seguido empeorando. El cadáver fue colocado temporalmente en la catedral de Rouen, donde los sacerdotes realizaron los funerales, aunque incluso ellos fueron. Según se informa, el olor lo invadió y tuvo que trabajar por turnos. El cuerpo fue entonces llevado a través del canal hasta Inglaterra, un viaje que tomó varios días dadas las condiciones climáticas y la necesidad de esperar para vientos y mareas apropiados. El barco que transportaba el cadáver de Henry debió ser un navío desagradable. Uno solo puede imaginar la reacción de la tripulación ante su carga, que en ese momento llevaba muerta más de una semana y estaba en etapas avanzadas de descomposición a pesar de todos los esfuerzos de conservación. Henry finalmente fue enterrado en la abadía de Reading, una monasterio que había fundado y dotado generosamente. Se dice que el entierro fue apresurado, con los asistentes ansiosos. Para concluir la ceremonia y escapar del olor abrumador, se cavó la tumba profundo, presumiblemente en parte para contener el olor, y el ataúd fue sellado como lo más rápido posible. La abadía de Reading se convertiría más tarde en una de las casas religiosas más importantes de Inglaterra, pero su fundación y su asociación con Enrique y quedaron marcadas para siempre por las circunstancias de su entierro. Monjes rezarían por el alma de Enrique durante siglos, pero debieron haber contado y vuelto a contar la historia de su horrible muerte. Y el entierro, una historia de advertencia sobre la mortalidad y los límites de la vida terrenal. Las consecuencias políticas de la muerte de Enrique fueron inmediatas y catastróficas. A pesar del juramento prestado para apoyar a Matilda, Stephen de Blair actuó con notable rapidez. Cruzó el canal, a los pocos días de recibir la noticia de la muerte de Enrique, cabalgó hasta Londres y fue coronado rey de Inglaterra por él. Arzobispo de Canterbury antes de que Matilde pudiera llegar desde Anjou.
El golpe de estado de Stevens tuvo éxito en parte por simple logística. Estaba más cerca y se movía más rápido, pero también porque muchos varones lo preferían a Matilde. La cuestión de si la muerte indigna de Enrique influyó en esto. La preferencia es intrigante. Racionalizaron los partidarios de Esteban su ruptura del juramento sugiriendo que un rey, quien murió en circunstancias tan vergonzosas, quizás había perdido el favor de Dios. El horror físico de los últimos días de Enrique socava la mística de la realeza que se suponía que debía simplificar y aclarar las cuestiones de sucesión. Matilda, al enterarse de la muerte de su padre y la usurpación de Esteban, como era de esperar, fue furiosa. Reunió sus fuerzas e invadió Inglaterra en 1139. El inicio de la guerra civil conocida como la anarquía, que devastaría el reino durante casi 2 décadas. Inglaterra cayó en el caos mientras las facciones rivales luchaban por el control sin que Esteban ni Matilde logró una victoria decisiva. Se construyeron castillos sin permiso real, ya que los señores locales tomaron aprovechamiento de la débil autoridad central. El comercio decayó. La agricultura fue interrumpida por ejércitos que buscaban alimento y luchaban en todo el campo, y la gente común sufrió terriblemente. Las crónicas de este periodo están repletas de descripciones de hambruna, violencia y miseria general. El sofisticado. El sistema administrativo que Enrique había construido se derrumbó cuando el exinspector dejó de funcionar eficazmente. Justicia real se volvió esporádica y arbitraria, e Inglaterra se fragmentó en zonas de influencia que competían entre sí. La anarquía finalmente terminó. Recién en 1153, con el Tratado de Wallingford, que reconoció a Esteban como rey durante toda su vida, pero designó al hijo de Matilde, Enrique II, como su heredero. Cuando Esteban murió en 1154, Enrique II heredó un reino que había sido devastada por 19 años de guerra civil. El joven rey pasó los primeros años de su reinado reconstruyendo los sistemas administrativos y legales que su abuelo había creado, estableciendo el Imperio Ana, que dominaría Europa occidental durante décadas. Pero el reino que heredó Enrique II fue fundamentalmente dañado por la crisis sucesoria. Y los historiadores han debatido durante mucho tiempo si Enrique el Helecho podría haber evitado la anarquía volviéndose a casar antes, después de la muerte de su primera esposa, y teniendo más hijos con ella. Su segunda esposa, o estableciendo acuerdos de sucesión más claros y más ejecutables. La cuestión de si habrían importado diferentes decisiones sobre la sucesión se complica por el simbolismo. Daño causado por la forma en que murió Enrique y la realeza medieval se basaba en la suposición de que los reyes fueron elegidos divinamente y mantenidos en el poder por la voluntad de Dios. Voluntad. Un rey que murió gloriosamente en batalla o en paz en la vejez, rodeado de su familia y corte, confirmó esta sanción divina. Pero un rey que murió en agonía, su cuerpo literalmente pudriéndose antes de morir, abandonado por sus nobles, rodeado de suciedad y hedor. Esta muerte sugería algo había salido terriblemente mal. ¿Le había retirado Dios su favor? ¿Acaso la realeza? ¿Línea maldita? Estas preguntas habrían circulado entre la nobleza e influido en su disposición a honrar juramentos a Matilde o apoyar el golpe de estado de Esteban. La realidad médica de lo que mató a Enrique y proviene de la perspectiva moderna es bastante sencilla. Comió alimentos en mal estado que contenían patógenos bacterianos, posiblemente salmonela o bacterias similares que proliferan en mariscos contaminados. La intoxicación alimentaria resultante provocó gastroenteritis grave, pérdida masiva de líquidos por diarrea y vómitos e infección secundaria debido a que las paredes intestinales dañadas permitieron que las bacterias ingresaran a su torrente sanguíneo. La respuesta médica medieval de purgantes y sangrías aceleró su deshidratación y debilitó su cuerpo. Capacidad de combatir la infección. En un hospital moderno, a Henry le habrían administrado líquidos intravenosos para contrarrestar deshidratación, antibióticos para combatir la infección bacteriana y cuidados de apoyo, para permitir que su sistema digestivo sanara. Habría estado incómodo, pero probablemente habría sobrevivido. En cambio, la medicina medieval lo mató tan seguramente como la lamprey podrida.
Pero comprender la mecánica médica de la muerte de Enrique no disminuye la importancia histórica de cómo murió. La forma en que murió un rey importaba enormemente en cultura política medieval. Se esperaba que los reyes murieran bien para demostrar piedad, coraje y dignidad incluso en sus últimos momentos. Una buena muerte confirmó la virtud del rey y el favor de Dios. Una mala muerte planteó problemas. Preguntas. La muerte de Henry no fue solo mala, sino espectacularmente terrible. Combinando elementos de asco, humillación, horror físico y fracaso simbólico. Su obstinada decisión de ignorar los consejos médicos y comerse la lamprey podría leerse como el orgullo, uno de los 7 pecados capitales. Su sufrimiento posterior podría ser interpretado como un castigo divino. La corrupción física de su cuerpo podría ser visto como un reflejo de una corrupción espiritual más profunda o del retiro de lo divino. Gracia. Estas interpretaciones pueden parecer supersticiosas y moralistas a los lectores modernos, pero tenían un significado político real. Consecuencias en 1135. La nobleza que rompió sus juramentos a Matilda y Stephen, que apoyaban a ambos, necesitaban justificar sus acciones ante sí mismos. Y a sus contemporáneos que podrían acusarlos de romper juramentos y traición. El horror de la muerte de Enrique proporcionó una justificación conveniente. Si Dios hubiera permitido que Enrique recibiera un destino tan terrible, tal vez la sucesión. Los arreglos que había hecho no fueron verdaderamente bendecidos. Quizás Dios prefirió a Stephen, cuya toma del trono se desarrolló sin contratiempos, mientras que la reclamación de Matilde solo condujo a la guerra y al caos. Tal razonamiento puede ser egoísta y circular, pero proporcionó un marco dentro del cual los nobles medievales podían racionalizar sus decisiones políticas. La historia de la muerte de Enrique II también revela la profunda tensión en la sociedad medieval entre el ideal de la realeza y la realidad de la reyes como seres humanos con cuerpos humanos sujetos a la enfermedad, el envejecimiento y la decadencia. La teoría política medieval enfatizaba que el rey tenía 2 cuerpos. El cuerpo natural que era mortal y sujeto a todas las debilidades de la carne y el cuerpo político que era inmortal y representaba la continuidad del reino. Cuando un rey moría, el cuerpo natural cesaba, pero el cuerpo político transferido sin problemas al aire expresado en la fórmula el rey es muerto, viva el rey. Pero ¿qué pasó cuando el cuerpo natural murió de una manera tan degradante que socavó la dignidad del cuerpo político? ¿Cómo se podría mantener la ficción de la realeza divina cuando el rey murió ahogado en su propia inmundicia? Estas preguntas no eran meramente teóricas. Para quienes presenciaron o escucharon sobre la muerte de Henry, vivían en un mundo donde se creía en las señales físicas. Para revelar realidades espirituales, donde se entendía que Dios intervenía directamente. Asuntos humanos a través de milagros y castigos, y donde la estabilidad de toda su sociedad dependía de manteniendo la mística de la autoridad real. La muerte de Enrique amenazó esa mística de maneras que un campo de batalla. La muerte o incluso una enfermedad repentina y un fallecimiento en paz no habrían tenido lugar. Era un recordatorio imposible de ignorar que los reyes eran hombres justos sujetos a todas las indignidades y sufrimientos que la carne hereda y ninguna cantidad de poder, riqueza o el genio administrativo podría protegerlos de la vulnerabilidad fundamental de la encarnación humana. Los cronistas que la muerte de Henry registrada tuvo dificultades para presentarla. Por un lado, necesitaba registrar la verdad histórica y vio en el destino de Enrique una lección moral sobre orgullo y mortalidad. Por otro lado, estaban escribiendo en un mundo donde el respeto por la monarquía era esencial para el orden social, y describir la muerte de un rey con demasiados detalles degradantes podía socavar la autoridad real en general. El resultado son crónicas que a menudo son contradictorios. Algunos enfatizan el horror en términos explícitos, otros son más circunspecto y centrado en la piedad de Enrique en su lecho de muerte y su última religiosidad. Observancias. Leyendo entre líneas estos relatos, comparando diferentes versiones, los historiadores pueden reconstruir
Lo que probablemente sucedió, aun cuando reconocen que el horror total fue probablemente incluso peor que la película censurada. Versiones que sobreviven. Un detalle particularmente escalofriante que aparece en varias. Las crónicas tratan sobre la reacción de los hijos ilegítimos de Enrique. Como se mencionó, Enrique tuvo al menos 25 bastardos reconocidos, muchos de los cuales ocuparon puestos importantes en su administración y se beneficiaron enormemente del patrocinio real. Cuando su padre agonizaba, varios estaban en Normandía y podría haberlo asistido. Sin embargo, la mayoría encontró excusas para no venir o vino brevemente y luego se fue lo más rápido posible. Este abandono por parte de sus propios hijos, personas que debían su estatus y riqueza totalmente a su favor, revela cuán profundamente el horror de su condición. Obligaciones familiares y políticas normales abrumadas. Nadie, ni siquiera familia, quería estar asociada a su degradación o correr el riesgo de ser recordada como presente durante su vergonzoso final. Los sirvientes que no tuvieron más remedio que atender a Henry durante sus últimos días no dejaron registros escritos propios. Los sirvientes medievales eran generalmente analfabetos y sus perspectivas rara vez se registran. Pero uno puede imaginar su experiencia y simpatizar con su situación. Habrían estado expuestos al riesgo de enfermedades, manipulando constantemente materiales contaminados, limpiando y reenvasando sus rey mientras sufría. Habrían oído sus delirantes delirios, visto su el cuerpo literalmente se descompuso antes de morir, lidió con el olor abrumador y las dificultades prácticas de cuidar a alguien en etapas avanzadas de shock tóxico y sepsis. Estos sirvientes han quedado traumatizados por la experiencia y es probable que algunos de ellos se hayan enfermado por la exposición a lo que sea. Los patógenos causaban la gastroenteritis de Henry. Sin embargo, sus nombres se han perdido en la historia, recordados solo como asistentes anónimos en la muerte de un rey. El embajador que preparó el cuerpo de Enrique merece una consideración especial. Su nombre no aparece en la mayoría de las crónicas, aunque una fuente sugiere que se llamaba Hugh. Se dice que le pagaban 100 chelines por el trabajo, una suma enorme equivalente al salario de varios años de un artesano cualificado. Esto sugiere que sus contemporáneos comprendieron plenamente lo difícil y repugnante que era su tarea. Según algunos relatos, el propio embalsamador murió poco después de completar su trabajo, posiblemente por la exposición a enfermedades, posiblemente por los gases tóxicos. Liberado cuando abrió el cuerpo de Henry. Si esto es cierto, y varias crónicas menciónelo, aunque otros no lo hagan, entonces el embalsamador se convirtió en una especie de víctima final de la muerte de Henry. Asesinado por él. La misma condición que mató al rey, por la que le pagaron para preparar el entierro. El destino del médico que advirtió a Enrique de no. Se desconoce quién comió la lambre. Las crónicas no registran su nombre ni qué le sucedió. Después de que el rey ignoró su consejo y murió como resultado. Uno se pregunta qué pensó y sintió, viendo cómo su clara advertencia era descartada por orgullo real. Luego observó impotente cómo sus peores predicciones se hacían realidad y el rey moría. Una muerte agonizante que podría haberse evitado simplemente eligiendo una comida diferente. Se sintió reivindicado, pero también ¿se sentía culpable por no haber argumentado con más fuerza? ¿Temía que lo culparan de todas formas? Que las familias reales, buscando chivos expiatorios, podría decidir que el médico debería haberse negado a servir al alambre por completo en lugar de simplemente ¿advertencia contra ellos? ¿O simplemente sintió la frustración impotente de un profesional médico cuya experiencia es ignorado por un paciente obstinado multiplicado por el hecho de que su paciente era un rey? Y la muerte de sus pacientes conduciría a una guerra civil. Los historiadores y médicos modernos. Los profesionales han examinado los relatos históricos de la muerte de Henry y han debatido qué fue exactamente lo que lo mató. El consenso es que se trata de alguna forma de intoxicación alimentaria grave, posiblemente complicada por su trastorno digestivo preexistente. Algunos han sugerido que Henry podría haber tenido enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn.
enfermedad o colitis ulcerosa, lo que explicaría sus síntomas crónicos a lo largo de su vida y habría hecho. Lo hace particularmente vulnerable a la gastroenteritis bacteriana. Otros han propuesto que podría tener. Tenía cálculos biliares o pancreatitis crónica. También en consonancia con su reporte. Síntomas. Lo que está claro es que ya estaba mal de salud, que el mimado. Las lampreis provocaron una infección grave y el tratamiento médico medieval garantizó que no tuviera posibilidad de recuperación. También está la cuestión de si las lampreseis realmente se dañaron por accidente o si podrían haber sido deliberadamente contaminadas. Las cortes medievales eran focos de intriga y el veneno era un método conocido de asesinato. Sin embargo, la mayoría de los historiadores rechazar las teorías conspirativas en este caso. Los relatos son consistentes en que el médico advirtió sobre el olor desagradable del pescado antes de que Henry lo comiera, sugiriendo que el problema era un deterioro obvio en lugar de que un envenenamiento sutil. Además, si alguien quisiera matar a Henry a través de comida envenenada, probablemente no elegirían un método que produjera tal cosa. Una muerte espectacularmente pública e indigna, que corría el riesgo de exponer la conspiración. El simple deterioro de los alimentos y la negativa obstinada del rey a escuchar los consejos médicos son una explicación suficiente sin que requiere conspiración. La historia de la muerte de Enrique el Fur ha resonado a través de la siglos como un cuento con moraleja. Los cronistas medievales lo usaron como una lección moral sobre el orgullo y la importancia de escuchar los consejos médicos. Los escritores del Renacimiento lo invocaron como ejemplo de la vanidad del poder terrenal y la naturaleza niveladora de la muerte. Los historiadores modernos estudian. Lo considero un estudio de caso sobre la medicina medieval, la cultura política y la sucesión. Crisis que siguió. Pero quizás el aspecto más universal de la historia es simplemente su recordatorio de la vulnerabilidad humana. Enrique el Helecho era por cualquier mide a un rey exitoso, inteligente, eficaz, despiadado cuando es necesario. Capaz de construir instituciones que lo sobrevivirían por mucho tiempo. Sin embargo, nada de eso. Lo protegió de la muerte. Y no solo de la muerte, sino de la muerte en las circunstancias más degradantes posibles. Hay algo casi trágico a la griega en la forma específica en que murió Enrique. Su mayor. Su fuerza fue posiblemente su negativa a admitir la debilidad. Su determinación de proyectar poder y control en todo momento. Esta fuerza le permitía intimidar nobles rebeldes, mantener el orden en dos territorios propensos al conflicto y construir sistemas burocráticos eficaces atendidos por hombres que temían su supervisión. Pero esta misma negativa a admitir su debilidad lo llevó a ignorar la clara advertencia de su médico sobre la lamprey. No pudo. No parecería débil al seguir el consejo cauteloso de un médico sobre su estómago sensible. Su fuerza se convirtió en su defecto fatal. Y el resultado fue un muerte que destruyó la imagen misma de fuerza que había construido durante toda su vida. El impacto de la muerte de Henry en las concepciones medievales de la realeza son difíciles de cuantificar, pero ciertamente significativo. Escritores medievales posteriores que discuten la naturaleza de la autoridad real y el derecho divino de los reyes a veces invocaba el destino de Enrique como ejemplo complicado. Si incluso los reyes exitosos pudieran morir en condiciones tan degradantes. En ciertas circunstancias, ¿qué significó eso para las teorías de la sanción divina? Algunos usaron para defender la importancia de la virtud real y la humildad, sugiriendo que el orgullo de Enrique al rechazar el consejo médico trajo consigo un castigo divino. Otros lo utilizaron para enfatizar la importancia de una planificación clara de la sucesión, señalando que el fracaso de Enrique en producir una sucesión estable condujo directamente a la anarquía. Otros simplemente lo señalaron como un ejemplo de la mutabilidad de la fortuna, un recordatorio de que todos, incluso los reyes, siguen sujetos al azar, la enfermedad y muerte. La abadía de Reading, donde fue enterrado Enrique, se convirtió en un importante centro de aprendizaje y peregrinación en la época medieval. Período. Irónicamente,
Dado el horror de su muerte y entierro, la tumba de Enrique se convirtió en un lugar de veneración y supuestamente se reportaron milagros allí. Esto habla de la capacidad medieval de separar la realidad física de la muerte del significado espiritual de la misma. Fallecido. Henry podría haber muerto de la manera más indigna posible, pero era todavía un rey que había fundado la abadía, la había dotado ricamente y fue enterrado en Tierra Santa. El significado espiritual podía mantenerse incluso cuando los hechos físicos eran profundamente comprometedores. La abadía de Reading fue destruida en gran parte durante la disolución de los monasterios ordenada por Enrique VIII en el siglo XVI y el lugar de enterramiento real de Enrique el Fur es ahora incierto y se perdió en algún lugar debajo de él. Ruinas. En última instancia, la muerte de Enrique importa tanto como acontecimiento histórico con importantes consecuencias políticas y como una historia humana sobre el sufrimiento, la dignidad y mortalidad. Las consecuencias políticas son claras. Su muerte desencadenó la anarquía, 19 años de guerra civil que devastaron Inglaterra y debilitaron al reino significativamente. La causa inmediata fue la disputa sucesoria entre Matilde y Esteban. Pero la causa más profunda fue que la muerte de Enrique fue tan impactante e indigna que socavó la certeza y la legitimidad que debería se habría unido a su heredero designado. Si Dios realmente hubiera favorecido la sucesión de Matilde, ¿le habría permitido? ¿Acaso su padre murió en circunstancias tan terribles? Pero más allá del análisis político, está la simple cuestión humana. Realidad de un hombre que muere mal. Las fuentes medievales, a pesar de toda su moralización y su preocupación por las implicaciones políticas no oscurece por completo el sufrimiento del personaje histórico. Enrique pasó sus últimos días en agonía, su cuerpo lo delataba. Completamente destruido, su dignidad destruida, abandonado por casi todos los que lo habían. Afirmaba servirle, a veces lo suficientemente consciente como para entender lo que estaba sucediendo, pero incapaz de hacer nada al respecto. Murió solo, con dolor, en la inmundicia, y su cuerpo estaba en tan terribles condiciones. Con la condición de que ocuparse de su cadáver se considerara una tarea que requería un pago por riesgo. Este era el destino que le esperaba. De los gobernantes más poderosos y exitosos de la Europa medieval. Un recordatorio de que el poder y el éxito no proporcionan inmunidad al sufrimiento ni a los principios fundamentales. La indignidad del fracaso físico. La historia de Henry el F también nos recuerda los límites de la medicina medieval y las formas en que la ignorancia médica podía transformar condiciones de supervivencia en sentencias de muerte. Un paciente moderno con la intoxicación alimentaria de Henry se sentiría incómodo, pero casi con toda seguridad sobreviviría con cuidados básicos de apoyo. Pero la Edad Media. Los médicos que operaban con teorías completamente incorrectas sobre las enfermedades en el cuerpo, administraban tratamientos que aceleraron su muerte. No eran maliciosos ni incompetentes según los estándares de su época. Estaban haciendo lo que recomendaba la mejor teoría médica de la época. Pero el resultado fue que sus tratamientos mataron activamente a sus pacientes. Vale la pena recordar esto no para burlarse de la medicina medieval, sino para apreciar la naturaleza difícil de la medicina moderna. Conocimiento médico y mantener la humildad adecuada sobre lo que la medicina actual puede hacer mal. La lección final. El mensaje de la muerte de Henry de Fern podría ser sobre la importancia de escuchar los consejos de los expertos, incluso cuando contradicen nuestra deseos o nuestro orgullo. El médico de Henry le advirtió clara y explícitamente que no comerse la lampre. Si Enrique hubiera escuchado, probablemente habría vivido más tiempo y podría haber gestionado la sucesión mejor, podría haber evitado o mitigado la anarquía. Pero no escuchó porque era el rey, porque había pasado toda una vida tomando decisiones sin que nadie le cuestionara, porque admitía que su estómago era demasiado débil. Porque su comida favorita habría sido una pequeña admisión de vulnerabilidad que su orgullo no podía aceptar. Así que comió. La lampre murió y su reino cayó en el caos. La lección trasciende su contexto medieval. La experiencia importa.
Se deben tener en cuenta las advertencias y el orgullo. No debería pasarse por alto la cautela prudente, incluso para los reyes, quizás especialmente para los reyes. Dadas las consecuencias de sus decisiones para los demás, Enrique murió por primera vez el 1 de diciembre de 1135 después de casi 35 años como rey de Inglaterra. Había conquistado el duque de su hermano, reformado la administración y la ley inglesas, construido la primera burocracia financiera sofisticada en la historia inglesa, e intentó contra todo pronóstico asegurar la sucesión de su hija en un mundo que no aceptaba a las mujeres gobernantes. Fue un gran rey en muchos sentidos, pero siempre será recordado. No principalmente por sus logros, sino por su muerte. El rey que comía ostras podridas obstinadamente en contra de las leyes médicas. Consejo, que pasó sus últimos días pudriéndose por una diarrea severa, cuyo cuerpo literalmente estalló en descomposición. Gases, y cuyo indigno final conmocionó al mundo medieval y contribuyó a desencadenar una devastadora guerra civil. Es un recordatorio de que, al final, no importa quiénes seamos o lo que logramos, todos estamos sujetos a las vulnerabilidades de la carne humana y la forma en que morimos puede eclipsar los logros de nuestra vida en la memoria de la posteridad. El aterrador. Los últimos días del rey Enrique II son una de las ilustraciones más gráficas de la historia de la distancia entre poder y realidad, entre la imagen de la realeza y los hechos brutales de la humanidad. Mortalidad. Su historia, a pesar de toda su especificidad medieval, habla de algo atemporal sobre la humanidad. La vulnerabilidad, los límites del poder y la democracia suprema de la muerte. No enfrentamos los mismos desafíos que Henry, pero todos enfrentamos la mortalidad. Todos tenemos cuerpos que pueden fallarnos, y todos debemos tener en cuenta la brecha entre quienes queremos ser y cuál es nuestra realidad física. ¿Permite? El destino de Enrique es extremo, incluso para los estándares medievales. Es inusualmente horrible, pero en su extremo hace visibles verdades que siempre están presentes. Pero normalmente es más fácil ignorarlo. Que no tenemos tanto control como nos gusta creer. Que nuestros cuerpos nos traicionarán. Y al final la dignidad es más difícil de mantener que de conquistar el poder.